que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí donde tú estás, acompáñame con tus palmas, porque la presencia de Dios va a descender en tu hogar.
al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar.
a ti, Señor, por permitirnos, Padre, alabarte, Señor Jesús. Hoy queremos, Padre, pedirte que inclines tu oído hacia nosotros. Inclina tu oído, Señor, y escucha la adoración que sube como perfume, Señor, desde cada hogar, Señor Jesús. Cada familia, Señor, te proclama, te confiesa, te reconoce. Ahí en tu casa, acompáñame a orar al Señor. Y que la presencia del Señor pueda inundar tu ser, tu casa, a tu familia.
razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, oh Señor, para bendecirte, oh Rey de Reyes. Fuimos creados para adorarte, para bendecirte, oh amado, para bendecirte, para adorarte, para darte la honra, oh amado la razón eres tú, la razón de mi existir, la razón, Señor, te adoramos, te bendecimos, Rey, Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles siempre y mostrando nuestra gratitud para con el Señor por todas las bendiciones que Él siempre derrama sobre nuestra vida. Pues le suplicamos siempre al Padre que Él nos ministre continuamente, que su Espíritu Santo esté sobre nosotros de tal forma que pues vayamos avanzando y vayamos evolucionando en nuestro caminar, en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Pues hoy nos toca abordar un poquitito desde el tema escatológico. Quizás hemos estado platicando de este tema no específicamente sobre los eventos o acontecimientos o señales que se dan, aunque hay muchas, y yo creo que cuando hay mucho también hay desperdicio, ¿verdad? Entonces como que menospreciamos un poquito esto, pero lo hemos estado abordando desde el punto de vista de cómo la iglesia se tiene que estar preparando. Yo creo que es un tema por demás importante y que pues cada uno de nosotros debemos de suplicarle al Señor estar dentro del perfil de la iglesia que va a ser arrebatada y no dentro del perfil de la iglesia que es considerada como moradora de la tierra. Yo creo que hay un perfil de los moradores de la tierra y muchos de la iglesia del Señor han estado cayendo en ese perfil, y que pues la misma palabra del Señor dice que viene la hora de la prueba para probar a los moradores de la tierra. Y aunque los moradores de la tierra no son conocedores del Señor, pero todos los otros requisitos que tienen, o características, quizás sea la mejor palabra, creo que hace que muchos de la iglesia caigan en esta categoría. Y esto pues termina pues en que muchos van a pasar la gran tribulación. Pero bueno, el Señor que nos auxilie, el Señor que nos ayude para que nosotros, en lugar de ir cayendo, como decía, en ese perfil,
caigamos en el perfil de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que no solo ama al Señor, sino que también ama a su prójimo. Ok, vamos a orar entonces para poder adentrarnos un poquitito en esto, hermano, que es tan importante. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos siempre, Señor, por todas las bondades y misericordias, Padre, que tú has tenido con nosotros. Yo te vengo a suplicar, por favor, que, Señor, nos des un espíritu de revelación, de entendimiento, de comprensión espiritual, de tal manera, Señor, que podamos ir entendiendo cada uno de los misterios, verdades, Señor, y sobre todo lo que dice tu palabra, la revelación del tiempo final. Esa verdad presente que el apóstol Pedro menciona, Señor, en la cual nosotros necesitamos estar caminando y estar avanzando en ella. Por favor, papaito, yo te lo suplico, yo te lo pido, Señor, sé que tú eres un Dios bueno, lleno de bondad, de amor y de misericordia. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, te lo solicitamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues la verdad es que en la misma palabra del Señor encontramos que se hacen diferentes comparaciones de algunas cosas y en esas mismas comparaciones pues se determina qué cosa es mejor que otra. Dentro de ello podemos ver, por ejemplo, que la palabra dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Se hace una comparación, pero de una vez se establece qué cosa es mejor que otra. Entonces el día, fíjese que es tremendo porque normalmente se celebra el día del nacimiento y se llora en el día de la muerte. Pero la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y si vemos en la Escritura, el mismo Señor Jesucristo celebró o dijo pues que celebráramos su muerte y no su nacimiento. Mire qué tremendo. Por el otro lado, también la Biblia dice que es mejor ir a la casa de luto, que eso está íntimamente relacionado con lo anterior, que a la casa del banquete. Porque a la casa del banquete se va a disfrutar, pero pues no se saca mucho provecho de eso. En cambio, a la casa de luto se va a reflexionar y esa reflexión puede traer como consecuencia un cambio al estilo de nuestra vida. También dice la Escritura que es mejor el final de un asunto que el principio del mismo. Fíjese cómo son de diferentes las cosas que dice la palabra a las cosas que muchas veces se practican. Entonces es mejor el final de un asunto que el principio del mismo. Bueno, y así podríamos mencionar otras muchas cosas que se hacen comparaciones, principalmente en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios y en otros libros también, pero quizás en estos dos que mencioné, hermano, por nombre, sean los más conocidos y donde más abunda este tipo de comparaciones, que vienen a ser una especie de parábolas al final de cuentas, ¿verdad? Y que nosotros pues obtenemos ahí muchas bendiciones y mucha sabiduría al estar leyendo este tipo de libros. Ahora, en el caso específico de nuestra vida cristiana, creo yo, hermano, que es mejor cómo vamos a terminar y no tanto cómo vamos a empezar o cómo empezamos. Porque muchas personas han empezado con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, pero resulta que ya al pasar el tiempo, pues nos damos cuenta, hermano, que ese ánimo, ese entusiasmo, esa alegría, ese júbilo, ese ímpetu que tenían, pues se terminó. Y al terminarse eso, pues hermano, definitivamente a muchos cristianos terminan inclusive apartándose del Señor. Esto está confrontado, refrendado en la palabra cuando nosotros vemos la parábola del sembrador. Porque dice la Escritura, hermano, que hay una parte que cayó en pedregales, pero que por no tener raíz profunda, cuando viene el sol la seca y la termina marchitando.
Y entonces en la explicación dice que estos son los que en el principio, hermano, caminan con mucho gozo, con mucha alegría. Son aquellos que están, hermano, muy, muy fervorosos en el principio. Pero cuando viene la persecución a causa de la palabra, entonces desisten de ella y la palabra, pues la semilla se termina desperdiciando. Mire qué tremendo. Entonces creo yo, hermano, que en la Biblia podemos ver el ejemplo de muchas personas que empezaron muy bien en su caminar, en su ministerio, pero que cuando nosotros vemos el final, de alguna manera viene a ser lamentable. No estoy diciendo que ellos se hayan perdido, no, porque muchos de ellos inclusive están considerados como héroes de la fe. Entonces no podemos decir que se perdieron. Y es que lo que para ellos podría ser salvación, para nosotros no lo es. Recuérdense que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo claramente: a ustedes les fue dicho tal cosa, mas yo les digo tal otra. Es decir, a ustedes les fue dicho, por ejemplo, que cualquiera que fuera sorprendido en el hecho del adulterio tendría que ser muerto, mas yo le digo que cualquiera que desee, ahora cambió, porque allá tenía que ser sorprendido en la ley en el hecho del adulterio, aquí ya no. Aquí con solo desear a una mujer ya se adulteraba con ella. Bueno, y así podríamos mencionar otras muchas cosas más. Ahora, entonces, hermano, cuando nosotros vemos en la Escritura, hay hombres, como le decía, que pues empezaron bien, como el caso de Salomón, empezó muy bien. Usted ve pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento para poder guiar al pueblo, pero cuando vemos su final no fue el mejor. Dice la Biblia que terminó adorando a otros dioses. Dice la palabra del Señor también, hermano, que tenía 1000 mujeres. Es decir que empezó bien su carrera, pero algo en el camino hizo que se desviara, tanta sabiduría, y al final se terminó desviando. El caso de Judas, hermano, que empezó como un apóstol del Señor Jesucristo y terminó, pues, aunque ya estaba destinado para eso, pero terminó como el hijo de perdición y no pudo cambiar aquello que estaba escrito de él cuando tuvo la oportunidad de poder hacerlo. Vemos el caso de Saúl, que empezó siendo el primer rey de Israel, pero, hermano, terminó en desobediencia, consultando una divina, bueno, y persiguiendo a David y tantas otras cosas que se podrían decir de Saúl. El caso de Eliseo, hermano, empezó muy bien su ministerio con una doble unción de parte del Señor y la desarrolló, hermano, haciendo muchos milagros. Sin embargo, cuando nosotros vemos el final, hermano, no terminó bien. Su carácter le terminó afectando. Ese fue el caso también de Moisés, que vemos, hermano, la promesa para Moisés era que él iba a sacar al pueblo de Egipto y lo iba a introducir a la tierra prometida. Sin embargo, no se cumplió esa promesa a consecuencia de que él, hermano, también su carácter empezó siendo el hombre más manso de la tierra, pero terminó con que se airaba fácilmente y terminó en un momento dado maldiciendo al pueblo de Israel y no honrando a Dios en ese sentido. Bueno, hermano, y así podríamos mencionar, bueno, el caso de Adán, que empezó siendo o estando a la estatura del varón perfecto, pero cuando ya vemos su final, hermano, terminó fuera del huerto. Es decir, empezó con una comunión íntima con Dios, con una vestidura de luz, y vemos cómo terminó su caminar. Entonces, hermano, nosotros algo que tenemos que suplicarle al Señor es que el Espíritu Santo no lo contristemos nosotros. Si nosotros llegamos a contristar al Espíritu Santo a consecuencia de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de caminar, de no atender al redarguir que muchas veces Él trae, a no atender el llamado de humillación y muchas formas de caminar que nosotros podríamos tener, entonces el Espíritu Santo se puede apagar, se puede contristar en nosotros, y como consecuencia, entonces, hermano, nosotros no vamos a tener en el camino
¿cómo decir? No vamos a tener en nuestro camino, en el transcurso de nuestro caminar, quien nos esté advirtiendo de las cosas que no están bien, porque si el espíritu se contrista, ya no habría quien nos esté dictando lo que no está bien, hermano, y cómo estamos. Pero si nosotros, hermano, mantenemos una comunión, una estrechez de intimidad con el Espíritu Santo, entonces constantemente el Espíritu Santo nos redarguye, nos aprueba en algunas cosas que hagamos o nos reprueba, y esto nos ayuda a poder enmendar, a poder corregir, a poder hacer las cosas de una mejor manera. Yo creo que cuando uno tropieza en algo, hermano, aprende la lección que el Señor le quiere dar en cada una de las facetas. Y digo esto, hermano, porque algunas personas lamentablemente se van a dar cuenta hasta el final del camino, se van a dar cuenta de cuál era su camino. Y yo creo que eso es triste, porque ya no va a haber marcha atrás, ya no va a haber quien nos esté diciendo o cómo o tiempo para poder corregir, tal como le sucedió a aquella mujer llamada Jezabel, que se describe en la segunda carta de Apocalipsis, o en el segundo libro, de Apocalipsis, hermano, dije mal. En el libro de Apocalipsis, en el segundo capítulo, hermano, cuando se habla de la iglesia de Tiatira. Entonces, pues creo, hermano, que es muy importante que nosotros evaluemos como nuestro camino, y quiero retomar aquí pues unos versículos juntamente con usted que hemos venido platicando con relación a este tema, pues que quisiera darle seguimiento al tema de la evolución de la novia y la involución de la iglesia, ¿verdad? Que ya vamos a poner ahí el título, pero que pues hemos venido platicando. Entonces mire Proverbios 14:12, versión latinoamericana. A algunos su camino les parece recto, pero al final, y esto es lo que yo quiero que usted note, al final del camino está la muerte. Es decir, cuando ellos lleguen al final se van a dar cuenta que era un camino de muerte. No, yo no quiero, si es que en algún momento, hermano, que Dios me guarde, pero tomar un camino equivocado, yo quiero que, pues si este camino, por decir algo, tiene varias subdivisiones, hermano, yo quiero que en este transcurso del camino, ahí el Señor me redarguya para que yo pueda enmendar y tomar el camino correcto. No quiero esperar hasta el final, y eso es lo tremendo aquí, que algunos, dice, su conducta les parece recta, pero al final del camino está la muerte, y eso es algo tremendo. Proverbios 16:25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, otra vez, al final, hermano, y esa frase de al final, hermano, es algo de lo cual nosotros nos tenemos que estar cuidando constantemente, porque al final es camino de muerte. Ahora, bueno, por lo menos estos dos pasajes que les cité nos están hablando de que hay personas que al final se dan cuenta, hermano, que su camino no fue el mejor. Ahora, Dios en su grande amor y misericordia, si usted recordará, estuvimos analizando esto, yo por eso no voy a entrar en tanto detalle, porque el Señor desde el principio siempre ha mostrado los dos extremos del camino. Hermano, por ejemplo, dice, o los dos caminos, más bien dicho, ¿verdad? Los dos caminos, no los dos extremos, sino los dos caminos, que siempre hay dos caminos, y el hombre debe escoger, porque Dios no quiere que nosotros lo hagamos de una manera impositiva, sino que nosotros decidamos realmente qué camino tomar. Mire, cuando Dios pone al hombre, a Adán, allá en el huerto, dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida, número 1, ¿verdad? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, número 2. Es decir, que Dios puso los dos extremos. Claro que, como dicen muchas personas, hubiera sido muy sencillo, muy fácil, hermano, que Dios no pusiera los dos caminos, sino que solo hubiera puesto el árbol de la vida y se hubiera evitado. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros lo hagamos como la única
como la alternativa, que no hay otra, pues esta es la única, este es el único camino que hay, como no es el único, pues no, Dios quiere que tengamos las dos partes para que nosotros evaluemos, porque Dios cada vez que nos da esas dos facetas, lo blanco y lo negro, por decirlo así, hermano, lo frío y lo caliente, lo oscuro y lo claro, hermano, el invierno y el verano, Dios, que esas dos opciones quiere que nosotros aprendamos, hermano, a tomar las mejores decisiones, sabiendo cuáles son las consecuencias también de nuestras decisiones, porque Dios no solo nos da estas dos opciones, sino que Dios le dijo a Adán: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. Y entonces, o sea que Dios le estaba poniendo aún las consecuencias que esto iba a traer. Mire, en Deuteronomio 30:19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo, con testigos contra vosotros, de que he puesto delante de ti, oiga, la vida y la muerte, es decir, 1 y 2, ¿verdad? Y la muerte 2, la bendición 1, la maldición 2. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que Dios, hermano, estaba dejando bien claro, inclusive unos 2 capítulos antes, en el capítulo 28, nosotros nos damos cuenta que Dios le dijo a Israel que si obedecía, estas eran las bendiciones que iban a alcanzar, pero que si no obedecían, estas eran las maldiciones, y se las describió detalladamente. Entonces, Dios siempre ha puesto esos dos extremos. Mateo capítulo 7, verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Pero aquí en el principio dice: entrad, y tal vez solo para remarcarle esto, hermano, entrad por la puerta estrecha. Esa es la recomendación. O sea, Dios pone los dos extremos, pero da la recomendación de qué es lo mejor. Y entonces yo creo que a nosotros nos corresponde el poder tomar la decisión adecuada, ¿verdad? Y si vamos a Juan capítulo 5, versículo 28, dice: hermano, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice: y saldrán los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, 1, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, 2. Entonces, hermanos, Dios siempre está enviando esa exhortación para que nosotros siempre busquemos lo que sea mejor. Si vemos, hermanos, Lucas capítulo 17, está hablando aquí del arrebatamiento y dice: uno será tomado, el otro será dejado. Es decir, primero, hermano, 1 tomado y 2 dejado. Estarán 2 moliendo en el mismo lugar, una será tomada, número 1, y otra será dejada. 2 estarán en el campo, 1 será tomado, número 1, y 2 será dejado. Entonces siempre están las dos opciones, siempre Dios nos presenta las dos partes. Si vamos al tribunal de Cristo, oiga lo que dice: porque todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno 1, o sea malo 2. Entonces, hermanos, siempre Dios nos presenta esas dos opciones. Si vamos ya, hermano, al resultado de ese tribunal, dice: y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Van a haber unos que van a estar con confianza y otros van a estar avergonzados. Unos confiados, pero confiados en el Señor, no confiados de acomodo, ¿verdad? Hermano, confiados en el Señor sería uno, y los otros van a estar avergonzados. ¿Cuándo? En su venida, en su parucía, cuando Él aparezca por su iglesia. Entonces, hermano, están siempre, nosotros vemos cómo se presentan las dos partes que el Señor quiere que nosotros podamos decidir entre una y otra. Dios siempre nos establece, hermano, nos pone las dos caras de la moneda, como se dice, para que seamos nosotros los que tomemos la mejor decisión. Ok, entonces yo, como le digo, he venido
Bueno, empecé la semana anterior a platicar de este tema que yo le puse la involución de la iglesia y la evolución de la novia. Es decir, mientras la iglesia está involucionando, la iglesia novia, la iglesia, es como dijera, sí, la iglesia, ¿verdad? Está involucionando, la iglesia novia está evolucionando. Y para esto, hermano, es como que pudiéramos, tal vez le voy a presentar la próxima vez una línea de tiempo, pero que hiciéramos una línea de tiempo imaginaria donde, hermano, ahí están las dos opciones. Y lo tremendo es que en esa línea de tiempo, hermano, que podría ser como una calzada, como un camino, como una senda, ahí van caminando todos y quizás no se ve la diferencia entre uno y otro, pero al final del camino unos van a ir a la vida, otros van a ir a la muerte. Unos van a ir a la bendición, otros van a ir a la maldición. Es decir, hermano, unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para juicio. Unos van a estar confiados en el Señor, otros van a ser avergonzados. Uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Es decir, al final del camino se va a ver eso. Y es que por eso es que es necesario que nosotros podamos analizarlo de esa manera. Ahora, lo tremendo de esto, hermano, es que pues nosotros vemos constantemente esa línea de tiempo, hermano, en muchos de los pasajes de la Escritura, porque ahí se ven las dos partes de ello. Y fíjese que yo estoy tomando entonces como base para analizar esto, las 7 iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. La semana pasada empezamos viendo la iglesia de Éfeso y vimos que su problema básico era precisamente, hermano, la pérdida del primer amor. Pero hoy quisiera hablar de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, hermano, lo primerito, pues es su nombre, ¿verdad? Que significa mirra. Y cuando vemos esa palabra mirra, hermano, ya traduciéndolo, eso significa sufrimiento. ¿Y por qué significa sufrimiento? Porque, hermano, el árbol de mirra, para poder extraer la mirra, entonces se le tiene que hacer una herida al árbol, por así decirlo, es una cortada. Y entonces, hermano, se hace esa herida en el árbol y entonces de una forma inclinada, y en la parte baja, entonces, hermano, se le pone una especie de canalito y de ahí se lleva hacia un recipiente. Hermano, se pone un recipiente en ese canalito para que ahí, entonces, al tener esa herida, por esa herida empieza a brotar la mirra y empieza a correr de tal manera, hermano, que se deposita en el recipiente. Pero eso es gota a gota. Entonces, como hablamos de una herida y que es gota a gota, entonces por eso, hermano, el nombre o la palabra mirra tiene que ver con el sufrimiento. Ahora, aquí el Señor Jesucristo en esta iglesia se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Es decir, hermanos, se presenta siempre el Señor como aquel que da una oportunidad. Estuve muerto, pero volví a la vida. Soy el primero, pero soy el postrero. Es decir, hermano, que el Señor siempre abre una puerta de oportunidad, abre una puerta de renovación, una puerta de restauración, porque ese es el propósito del Señor, que todos nosotros tengamos la oportunidad de poder restaurarnos continuamente delante de Él. Esta iglesia es elogiada por ser rica espiritualmente, ¿verdad? Le dicen, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rica. Pero eres rico. Entonces le están diciendo, hermano, que es rico en el sentido espiritual. También le dicen, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, hermano. Entonces, pero no le dicen que ese sea el mayor problema, aunque seguramente, hermano, sí había alguna infiltración ahí. Pero el problema principal que yo veo en esta iglesia es el temor. Pero no el temor solamente, sino el temor a sufrir. Dice, no temas lo que estás por sufrir. Entonces, y le dicen, no temas lo que estás por sufrir, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel y serán probados por 10 días. Pero yo voy a estar con ustedes, así que no temas al sufrimiento. Entonces,
El problema central aquí de esta iglesia era el temor, pero no el temor en general, sino el temor al sufrimiento. Hermano, hay personas que temen a diferentes cosas, y hoy en día, pues el temor, las fobias se clasifican de muchas maneras. Y esa palabra fobia viene de Phobos, y Phobos era inclusive un dios griego, hermano. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ser libres del temor. Pero esta iglesia tenía temor a sufrir. Es decir, hermano, quizás no sea la razón por la que ellos trataban de agradar a Dios, pero quiero poner este ejemplo, que muchas personas hacen algo bueno, pero no porque quieran hacerlo bueno, sino porque temen a lo que pueda venir. No sé si me explico. Es decir, voy a pagar mis impuestos porque lo que no quiero es ir a parar en la cárcel. Entonces mejor voy a pagar mis impuestos porque no quiero. Claro, eso vendría a ser una consecuencia, pero no sería que yo voy a pagar mis impuestos por ser un buen ciudadano, como parte del cumplimiento de mis deberes como ciudadano. Voy a pagar mis impuestos sin importar qué se hagan con esos impuestos, yo los voy a pagar. Claro, y la consecuencia de pagarlos va a ser que no voy a parar en la cárcel. Pues, pero muchas personas, como temen a la consecuencia, entonces hacen algo bueno. No voy a salir en periodo de cuarentena, en periodo de toque de queda, no voy a salir de mi casa porque no quiero que me vayan a poner una multa. Y entonces, pero entonces no lo hacen por la razón correcta. Y mire, hermano, cuántas veces nos sucede eso, personas haciendo cosas correctas por razones incorrectas. Entonces, aquí yo el problema que veo en esta iglesia es que tenía temor al sufrimiento. Y como dije, no estoy diciendo que ellos así fueran, porque no lo describe la palabra, hermano, y no me atrevería yo a asegurarlo, pero que esa podría ser una razón del temor al sufrimiento. Entonces, me porto bien porque no quiero pasar el sufrimiento. Sin embargo, hermano, a veces, aunque como hemos dicho en muchas oportunidades, el sufrimiento no es la mejor forma para aprender, pero sí es la más común. Y esto es algo bien tremendo. Ok, ahora, entonces, ¿cuál es la demanda que le ponen a esta iglesia? La demanda que el Señor le pone es ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. O sea, no seas fiel solamente cuando tú consideras que tienes que ser fiel o hasta cierto límite. No, tienes que ser fiel. Si tienes que morir para ser fiel, no hay problema. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la demanda. La corrección que le ponen ahí para poder corregir ese temor, porque hay que sacarla del temor. Y yo sé que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero no esa es la única manera, hermano, porque hay situaciones y una de las formas, porque son muchas, una de las formas, hermano, de vencer algunos temores es enfrentándolos. Hay situaciones que cuando tú las enfrentas eres liberado del temor. A veces, por ejemplo, hay personas que tienen temor de hablar en público y de repente hay una necesidad, se muere un familiar, hermano, y cabal, el familiar que se murió era el que siempre tomaba la batuta en las reuniones de familia para poder hablarle a todos, y ahora no hay quien hable y ahí le toca, y hermano, esa emergencia hace que esa persona venza. Entonces se da cuenta que sí puede hacerlo, pero que había un temor que lo tenía detenido y estancado. No estoy diciendo que sea la única manera o la mejor manera, porque hay, según la palabra, hay muchas formas de hacerlo. Inclusive cuando nosotros vemos, hermano, el Señor Jesucristo llega al monte Getsemaní, Padre, si te es posible. Es decir, en su humanidad creo yo que sintió algo de temor, pero cuando Él rindió su voluntad al Padre, entonces el temor fue echado fuera también. Entonces, rindiendo nuestra voluntad al Padre, también el temor se va. Llenándonos del amor de Dios, pues el temor se va. Es decir, hermano, aunque tal vez de una manera tan explícita como está
el que llenándose del amor de Dios se echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, hermano, eso sí está explícito, pero hay otros, como el caso de que ponía en Getsemaní, que está implícito, no está explícito, pero sí está implícito. Ok, entonces, hermano, aquí traen esa corrección a la iglesia, haciéndola pasar por ese momento para enfrentar la situación. Y bueno, y entonces también hay un galardón, hay una recompensa para los vencedores, para los que salgan vencedores aquí, y esos vencedores son precisamente la iglesia novia, hermano, que salió vencedora allá en la iglesia de Éfeso, y ahora aquí en la iglesia de Esmirna también va a salir vencedora. Y entonces lo que aquí dice es que al vencedor recibirá la corona de la vida y no va a sufrir daño de la muerte segunda. Ok, leamos entonces los versos conducentes, hermano, de lo que estamos platicando aquí. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Mire lo que le decía. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es decir, el Señor conocía la tribulación, la pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Seguramente, hermano, esta iglesia la estaban tratando de seducir con los judaizantes, estaban tratando de infiltrarse. El mayor problema de los judaizantes es que no creen que Jesucristo es Dios. Ese es el mayor problema. Lamentablemente los judaizantes no judaizan a los inconversos, sino judaizan a los conversos, y ese es uno de los problemas, y por eso es que la iglesia tiene que estar atenta, despierta, hermano. Y entonces el Señor también conocía que esta iglesia de alguna manera estaba siendo asediada por eso. Ahora fíjese, dice, versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. Aquí hay algo bien tremendo, hermano, y que a mí me llama la atención. Más o menos, le voy a poner un ejemplo y luego regreso aquí para que usted me comprenda de una mejor manera. Yo sé que usted siempre me comprende, pero hermano, quiero darme a entender mejor. Y entonces, mire, esto es como cuando Isaías llega con el rey Ezequías y le dice, de parte de Dios, ordena tu casa porque de cierto morirás. Fíjese lo que le está diciendo. Ordena tu casa porque de cierto morirás. Es decir, tú te vas a morir. Así que, de parte de Dios te vengo a decir, te vas a morir, pero deja ordenada tu casa. Algunas otras versiones dice, hermano, arregla los documentos de tu casa, arregla los documentos de propiedad de tu casa, deja en orden tu herencia. Y bueno, hay diferentes versiones ahí, hermano, inclusive cuando ya vemos en los originales también nos da una luz de esto, pero el punto que yo le quiero hacer ver es que a él no le estaban diciendo ordena tu casa para que no mueras. No, tú te vas a morir, pero al menos te vas a morir con tu casa ordenada. Eso es lo que Dios quiere. Claro, él después clamó al Señor y todo. Entonces aquí no le están preguntando, ¿sabes qué? Si no tienes temor, no vas a sufrir. No. Le están diciendo, no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. O sea, lo vas a sufrir. Y lo vas a sufrir porque te voy a liberar de ese temor. Te voy a liberar de ese temor que te estanca, que te limita y que te hace posiblemente, no quiero asegurar esto como lo dije, posiblemente te haga hacer cosas buenas, porque sí has hecho cosas buenas, te haga hacer cosas buenas, pero no las haces solamente por agradar, sino la que se estás haciendo quizás porque no quieres sufrir, no quieres pasar el sufrimiento. Entonces, hermano, aquí el Señor le está enseñando a esta iglesia que tiene que ser liberada del temor. Entonces, no temas los que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y para que seáis probados. ¿Y para qué se prueba, hermano? Para aprobar. Nadie puede ser aprobado si no es probado. Entonces el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esa es la tribulación. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación será corta, pero es necesaria. Entonces le dice, porque ese temor que está ahí tiene que ser desarraigado. Y va a ser desarraigado en la medida que tú aprendas a enfrentar
esta situación de sufrimiento. Así que sé fiel a la muerte, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mire qué precioso. Entonces, hermano, mire la misericordia, el amor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, actuamos muchas veces por temor a las situaciones? Y claro, yo sé que esa es una de las maneras como nosotros podemos retraernos de hacer cosas negativas. Por ejemplo, usted se recordará desde niños, estaba quizás la madre planchando ahí, hermano. Antes no habían planchas eléctricas, sino que eran planchas de carbón, unas de un gajito, ¿verdad? Y ahí estaban, hermano, se le echaba el carbón y así se planchaba. Y entonces el niño, la niña, pues ahí a la par de la madre, hermano, quizás jugando, y estaba ahí, y de repente, hermano, el niño se acercaba, y entonces la mamá le decía, no vaya a tocar porque quema. Le decía, y le ponía ahí, hermano, en sus palabras, en su forma, le expresaba al niño que iba a traerle una consecuencia. Pero resulta, hermano, que en un descuido de la madre, el niño tenía la curiosidad y tocaba. Y al tocar, entonces esto traía como consecuencia, hermano, que pues el niño se terminara o pasara por un periodo de sufrimiento, por así decirlo, porque ahora se quemó, hasta pudo haber perdido la huella digital, ¿verdad? Pero el punto que yo le quiero hacer ver es que, hermano, esto muchas veces actuamos así. Por eso tenía razón un siervo de Dios que dijo, mientras aparece el temor a Dios en el corazón de un cristiano, que esté el temor a sus padres, ¿verdad? Mientras es joven, pues, y no ha madurado, mientras es joven y no ha madurado, es adolescente, hermano, no ha madurado y no se ha desarrollado el temor a Dios en su corazón, entonces, hermano, ese hijo tiene que tener temor a sus padres, pero temor de miedo a sus padres. A veces, hermano, le enseñan, qué sé yo, una herramienta, un elemento de corrección, como una vara, como un cincho, diríamos aquí en Guatemala, una faja, diría en otros lugares, hermano, o un no sé qué herramienta o elemento utilizan para corregir en los diferentes lugares. El punto es que ese temor entonces lo hacía, hermano, que se retrajera, pero eso no es lo mejor. Entonces es necesario que nosotros avancemos y que todo lo que hagamos lo hagamos por amor, y que todo lo que dejemos de hacer también lo dejemos de hacer por amor hacia Dios, porque lo que no queremos es ofenderlo a Él. Ok, ya me detuve bastante aquí, hermano, y quiero avanzar otro poquitito. Entonces mire lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Está hablando, hermano, de cómo los apóstoles iban, y específicamente creo que aquí habla del apóstol Pablo, hermano, que iba confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, oiga, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Este pasaje es tremendo, porque este pasaje nos puede hacer ver que es o sí pasar el sufrimiento, pasar por la tribulación. Este pasaje, si nosotros lo vemos de manera aislada, nos hace ver, hermano, que todos, sin excepción, tenemos que pasar el sufrimiento. Y entonces cuando yo veo esto, hermano, yo digo, Dios mío, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, porque dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero cuando contextualizamos este pasaje con lo que escribe el apóstol Pedro en su capítulo 1, verso 6 de la primera carta, dice, en lo cual vosotros os alegráis, está hablando de la salvación, los versos anteriores, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Oiga, si es necesario, aquí ya no es necesario, sino que, hermano, si es, y ese sí es condicional, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces quiere decir, hermano, que no es o sí,
sino que puede ser sí o no. Es decir, dependiendo de la condición de aprendizaje del Hijo de Dios, de eso va a depender si es necesario o no el sufrimiento. Hermano, yo como le digo, el sufrimiento, y se lo vuelvo a repetir, yo sé que eso va a ser una bendición para usted, hermano, porque el sufrimiento no es la mejor forma de aprendizaje, pero sí es la más común. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros muchas veces, como se dice popularmente, somos llevados por mal. Mire, hermano, cuántas veces Israel, el Señor lo perdonó y siempre volvían a lo mismo El Señor les hacía grandes milagros y grandes cosas y volvían a lo mismo, hasta que entonces Dios dijo, no, ya no más, ahora les voy a dar mi espalda. Y oiga, y yo sé que en su angustia me buscarán. Es decir, ¿por qué el hombre busca cuando está en aflicción, cuando está en angustia? ¿Por qué no en todo tiempo? ¿No se recuerda usted que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, eso fue lo que el Señor les dijo? No se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer las riquezas, hermano. Y David, ministrando su alma, dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma es olvidadiza, hermano, y por eso a veces tenemos que caer en esta condición. Pero entonces quiere decir, hermano, esto me da a mí la pauta a pensar, sí me da la pauta a pensar de que si nosotros aprendemos, no necesitamos cierto sufrimiento en nuestra vida. Es decir, que el sufrimiento, hay una cuota de sufrimiento dependiendo del nivel de aprendizaje que nosotros podamos tener. Si nosotros, hermano, hemos aprendido, entonces no va a necesitarse el sufrimiento para poder aprender. Aleluya. Mire, entonces Israel no necesitaba 40 años en el desierto. ¿Pero por qué estuvieron 40 años? Porque no aprendieron, porque fueron desobedientes, porque se rebelaron contra Dios. Entonces, cuando se dice que 11 jornadas, es decir, 11 días, hermano, de travesía eran suficientes para que llegaran a la tierra prometida, eso era la cuota mínima, eso era sin sufrimiento. Pero como ellos desobedecieron, no se sujetaron a Dios, hermano, se rebelaron contra Dios, entonces llegaron a la cuota máxima. ¿Cuál era la cuota máxima? 40. Entonces yo aquí digo, Señor, quiero aprender, por favor, ayúdame a aprender. Enséñame a aprender, por favor, Señor. No solo me enseñe la lección, sino enséñame a aprender, por favor, Señor, las lecciones que tú me quieres dar. Ahora, fíjese, hermano, que mire lo que dice el mismo apóstol Pedro. Aquí estoy leyendo la versión lenguaje sencillo y dice, ustedes, oiga, deben de estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra, porque si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán. Mire qué tremendo. Si ustedes sufren como Cristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sufrimiento, hermano, detiene el pecado, nos enseña a no pecar. Entonces, para no pecar, entonces yo tengo que aprender a no pecar para no tener que sufrir, porque ustedes deben de estar dispuestos a sufrir, dice el apóstol Pedro, porque si ustedes sufren como Cristo aquí, entonces ya no van a seguir pecando. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros aprendemos a no pecar, a no fallarle a Dios, y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a ser necesario pasar por la etapa del sufrimiento. Ese era el problema, hermano, que veo yo que había en la iglesia de Esmirna. Hermano, no temas lo que vas a sufrir. Mira, vas a sufrir, así que no temas. Yo te voy a liberar de ese temor. Entonces tenemos que ser libres del temor al sufrimiento. Mire Apocalipsis 13:10. Por supuesto que yo sé que algunos pasajes de aquí podrían estar ya hablando, principalmente del libro Apocalipsis, podrían ya estar hablando del periodo tribulacionario, pero yo lo único que quiero extraer es el principio, hermano, de lo que estamos hablando, del temor al sufrimiento. Y mire, quien deba ir a la cárcel lo llevarán. Y quien deba morir por la espada. Recuérdese que le dijo, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Ahora fíjese, y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos. Aprender
Tenemos que aprender, tenemos que estar dispuestos al sufrimiento. Pero el estar dispuesto no significa que forzosamente tengamos que pasar. Pero aquí dice, debemos de aprender a soportar los sufrimientos. Es decir, cuando nos toque pasar por sufrimiento, debemos de aprender a soportarlo. Hermano, debemos de aprender a soportarlo. Entonces, creo yo, hermano, que si nosotros aprendemos la lección, mientras más fáciles seamos para aprender las lecciones de parte de Dios, menos sufrimiento. Mientras más difíciles seamos para aprender las lecciones de Dios, más sufrimiento, más cuota de sufrimiento va a haber. Así que nosotros decidimos, ¿qué queremos? ¿11 días o 40 años? Hermano, estoy poniendo el ejemplo extremo de allá de Israel para que usted y yo lo aprendamos. Si no obedeces, 40 años. Si obedeces, pueden ser 11 días. O pueden ser un poquito menos o más, ¿verdad? 11 días sería lo mínimo en este caso, ¿verdad? Ok, entonces mire qué tremendo, porque la iglesia debe de aprender. Ahora, aquí hay algo bien tremendo, hermano, que nosotros tenemos que analizar, y es el caso del Señor Jesucristo. Mire Hebreos capítulo 5, versículo número 8. Este es un pasaje, hermano, que pues muchas veces lo hemos abordado, por lo menos creo con los hermanos de la iglesia hemos abordado muchas veces este pasaje y hemos hablado de él. Y dice Hebreos 5, 8, y aunque era hijo, por favor, y aunque era hijo, es decir, el ser hijo no libra del sufrimiento. Ahorita voy a leer el resto, hermano, pero aquí está hablando del sufrimiento, pero yo le quiero hacer énfasis, y aunque era hijo, eso no lo libró del sufrimiento. Lo que libra del sufrimiento es el aprendizaje, no el ser hijo. Porque hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Entonces lo que realmente libra del sufrimiento no es que seamos hijos. Padre, ¿por qué estoy pasando esto si yo soy tu hijo? Sí, eres mi hijo, pero necesitas para poder aprender, porque ya te enseñé de otras maneras. Hermano, mire, tal vez voy a tener un poquitito aquí. En lo que le estaba diciendo, ya te quise enseñar de otras maneras y no has aprendido. Entonces, un ejemplo que yo he puesto a los hermanos constantemente es el ejemplo de que Dios nos quiere enseñar la oración. Por ejemplo, eso es algo maravilloso que está sucediendo ahora en la misión con nosotros, hermano, que el Señor inquietó el corazón de nuestro apóstol para que nosotros pudiéramos ser enseñados en cuanto a la oración, y todos los viernes, hermanos, se están dando enseñanzas con relación a la oración, y eso es algo precioso, es algo maravilloso, es algo, hermano, que pues hay mucho que tenemos que aprender, pero óigame, pero no basta solo con en la enseñanza, tenemos que ir a la práctica, ok. Pues viene Dios y dice, ahora me voy a poner como que fuera el apóstol Sergio, ¿verdad? Bueno, no yo, sino que como que él está hablando. Es decir, entonces dice, hermanos de la misión, queremos enseñarles a orar. Amén, gloria a Dios, bendición, hermano. Entonces todos los viernes de los retiros vamos a enseñarles a orar. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Y hermano, y tenemos todas las enseñanzas, inclusive al final de los foros se está orando para poner en práctica. Y bueno, y qué bendición. Sin embargo, nosotros podemos escuchar todos los mensajes y podemos, hermano, estar ahí orando, pero no aprender a orar. No aprender verdaderamente a orar. Entonces dice el Señor, yo te quiero enseñar a orar, y mi enseñanza no va a cambiar, porque yo te quiero enseñar. Así que hasta que aprendas, yo te voy a dejar de enseñarte. Te mandé un maestro llamado Apóstol Sergio Enríquez. Inquieté su corazón para enseñarte a orar. Tú no aprendiste. Así que ahora te voy a cambiar el maestro. La enseñanza la voy a dejar la misma. ¿Cuál es la enseñanza? Oración. Pero ahora te voy a cambiar el maestro. ¿Cuál va a ser el maestro? Una prueba, un problema, una adversidad. Y entonces en medio de la prueba y la adversidad vas a aprender a orar. Ahora, digo, ¿cambió la enseñanza? No, la enseñanza era oración. Lo que cambió Dios fue el maestro. Pues de la misma manera. Y aunque era hijo, hermano, aprendió la obediencia por el temor
y los sufrimientos que soportó. El temor, este temor, yo no creo que sea un temor de miedo, sino un temor reverencial, hermano. Pero esto, sufrimiento. En la mayoría de versiones no dice temor, pero esta pechita dice temor. Hermano, que ahora, en el caso del Señor, no es, ¿cómo decirle? No es que Él fuera desobediente y por eso tuvo que pasar por el sufrimiento. Aquí habrían dos cosas. Número uno, que Él en todo nos sustituyó a nosotros. Entonces, aún en esto el Señor nos está sustituyendo. Si había alguna desobediencia, era la nuestra, no la de Él. Eso sería una manera de verlo. La otra manera es que si Jesús era el Hijo de Dios por la eternidad, que en la eternidad pues se conocía como el Verbo, pero se conocía como el Verbo, pero él siempre fue el Hijo. Porque, hermano, en la familia divina estaba el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Ok, entonces como hijo, Él tenía que obedecer al Padre. Entonces, hermano, si el Hijo hubiese desobedecido, entonces olvídese, otro tipo de situación se hubiera dado. Pero no, el Hijo sí sabía y conocía de la obediencia. Pero lo que no conocía era, hermano, la obediencia. El proceso, lo que no conocía era el proceso de la obediencia por medio del sufrimiento. Pero como Él nos tenía que sustituir, entonces y como Él participó de lo mismo que nosotros, participó de carne y sangre, dice la Biblia, entonces también tenía que participar del sufrimiento para llegar a la obediencia, porque ese era un proceso que Él no conocía. El Padre en la eternidad pasada daba una orden y el Hijo la cumplía, pero como Él nos tenía que sustituir, por eso, hermano, sucedió esto. Entonces, pero yo lo que quiero quizás hacerle más énfasis, que aunque era hijo, eso no lo libró de pasar por ese proceso. Y que de la misma manera, mire cómo lo dice esta otra versión. Dios mío, el tiempo se me está yendo, pero hermano, dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Es decir, que nosotros, hermano, si nosotros nos metemos en Cristo para obedecer al Padre, entonces ya no tenemos que ser inscritos en la escuela del dolor, porque ya Cristo pasó la escuela del dolor por nosotros, para que nosotros aprendamos la obediencia. Entonces metámonos en Cristo, le obedecemos al Señor, le obedecemos al Padre, y de esa manera nosotros no necesitamos el sufrimiento para el aprendizaje. Aleluya. Ok. Ahora, entonces, hermano, mire, yo quisiera que entonces analizáramos, ya en los pocos minutos que me quedan para terminar, pudiéramos analizar el sufrimiento, el temor al sufrimiento. Eso que le estaban ministrando a la iglesia de Esmirna. Eso que le estaban erradicando, porque mientras hay iglesia que no va a salir del temor al sufrimiento, hay iglesia que sí va a salir. Es decir, una parte de la iglesia no va a salir de ese temor, que es la iglesia en general, pero la iglesia novia sí va a ser liberada, y por eso le van a dar la corona de la vida y no va a permitir el Señor que pase por la muerte segunda. Entonces veamos algunos ejemplos de temor al sufrimiento, ¿verdad? Porque no es, como le digo, y quiero dejárselo bien claro, no es el temor el que tiene esta iglesia, no es el temor el que está administrando, es el temor a sufrir. Ok. Pues mire, Salmo 23, mire qué precioso, hermano, porque aquí nos ministra el Señor de una manera muy linda. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, ¿qué es lo que nos está ministrando, hermano? Que no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. O sea, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aquí es el valle sombrío, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces quiere decir que si Él está conmigo, yo no debo tener temor al sufrimiento. Entonces, el que el Señor sea, o que yo, hermano, acompañe al Señor, ¿cómo decir esto? El que yo esté dentro del Señor para poder atravesar los momentos difíciles me hace a mí que yo pierda el temor. ¿Por qué?
porque Él es mi vanguardia y Él es mi retaguardia. Él va delante de mí, pero también Él me cuida atrás. Así que yo no tengo temor porque tú estás conmigo. Entonces quiere decir, hermano, que cuando hay propósito de parte de Dios, al pasar un momento de dificultad, si nosotros confiamos en la presencia del Señor, entonces nosotros vamos a ser librados de ese temor. Entonces la iglesia novia es aquella que le toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte. No teme al sufrimiento, hermano, que pueda pasar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor está con ella. El Señor es su fortaleza. Entonces, ¿qué necesitaba la iglesia de Esmirna? Llenarse del Señor, y, hermano, y tener su confianza plena en Él, para saber, hermano, que el sufrimiento no iba a llegar porque el Señor iba a estar con ella. Ahora, mire, entonces lo primero que necesitamos, que el Señor sea mi pastor. Señor es mi pastor, nada me faltará, y todo lo que dice, ¿verdad? Y entonces eso es lo primero, ok. Lo segundo sería, 2 Timoteo 1:8, si avivas ese poder, ay Dios mío, si avivas ese poder que hay en ti, no temerás. Hablarás del Señor, no temerás hablar del Señor ni proclamar el amor que te une a este amigo tuyo que está preso por la causa de Cristo. Al contrario, oiga, te sentirás capaz de sufrir conmigo por el Señor, sabiendo que Él dará fuerzas en medio de los sufrimientos. Él te dará fuerzas en medio de los sufrimientos. O sea, por eso es que la Biblia dice que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, hermano. Y eso es lo que está diciendo. Él te dará fuerzas en medio de los sufrimientos. Ahí se va a perfeccionar el poder. Pero ¿qué tenía que hacer? Avivar el poder. Y hermano, ¿quién es el emisario del poder? Es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces lo primero, la confianza que Dios está con nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré al sufrimiento que pueda venir, porque tú estás conmigo. Pero también hay que avivar el poder, y el poder, hermano, lo da el Espíritu Santo. Aleluya. Sigamos. Ahora, entonces ya aquí ya vemos algunos, las dos cosas primarias, hermano, que le mostré. Salmo 23, en esa versión que le cité, que solo déjeme ver cuál era, la versión Reina Valera contemporánea, hermano, en el versículo 4, aunque deba pasar yo por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Es decir, no voy a temer porque el Señor está conmigo. El Señor como mi pastor, ¿verdad? Pero luego también el Espíritu Santo está conmigo, y así avivo yo el poder y soy capaz de sufrir, dice hermano. Así que no hay problema, y en medio del sufrimiento, si lo tengo que pasar, ahí el Señor me renovará mis fuerzas. Pero ahora quisiera entonces que veamos, hermano, algunos aspectos ya específicos del temor al sufrimiento. Mire pues, los dos primeros, insisto, es, hermano, lo que nosotros tenemos que apropiarnos para poder resistir en medio de cualquier situación adversa. Ahora fíjese, 2 Timoteo, capítulo número 4, versículo 5, y estoy leyendo la versión, hermano, al día, Biblia al día. Por eso, mantente despierto, vigilante, no temas sufrir por el Señor, gana almas para Cristo, cumple con tus deberes. Aquí en otras versiones dice a sobra de evangelista. Entonces, hermano, en términos generales lo que está hablando es del servicio, de desarrollar un ministerio, pero hablemoslo más general porque esto está aplicado a la iglesia. Entonces, hablemos de hermano, el temor a sufrir en el servicio del Señor. Entonces hay personas que tienen un concepto que dicen, no hermano, porque a veces los hermanos cometen el error, porque yo ya se los he dicho muchas veces, no anden ofreciéndole a nadie privilegios. No hermano, el que desea servir va a buscar el servir, porque ese es un estado, esa es una dimensión en la cual, hermano, cuando uno lo anhela, eso va a ser una bendición extraordinaria. Pero algunos tienen el concepto, mire, porque le dicen, ¿quiere servirle al Señor? No, le dice, es que viera que cuando uno le sirve al Señor, el diablo se levanta contra uno. Ay, Dios mío, hermano, si el diablo se levantó contra ti desde el momento que tú creíste en Cristo, tú te ganaste
enfrentaste enemigo. Lo que pasa es que Dios te puso en ese tiempo, te cubrió con una burbuja y por eso no sentías. Pero más adelante vas a sentir aire con remolino. Y no es que yo te lo esté deseando, sino que así es. Ahora, entonces, hermano, no le temas a servirle al Señor. No le temas, porque eso va a traer una bendición para tu vida. Entonces, mucha gente le teme al servicio porque creen que el diablo se va a levantar contra ellos, que voy a tener problemas. Y mire, hay personas que han tenido problemas tal vez con algún hermano, algún líder en otra iglesia, entonces les entra temor al servicio. Y al entrarles el temor al servicio, no se dan cuenta, hermano, que están abriendo una puerta para ser de la iglesia Esmirna, hermano. Entonces le temen entonces se retraen de hacer ciertas cosas que son una bendición para ellos y no se dan cuenta, hermano, que se están negando precisamente esa bendición y se retrae para evitar el sufrimiento y no se dan cuenta que en la medida que ellos se meten y obedecen a Dios, entonces el sufrimiento ni siquiera va a ser necesario. Aleluya. Mire otro temor que aquí describe la Escritura. Nueva Traducción Viviente, Génesis 42:4. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos. Oiga, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Él tenía temor de que su hijo sufriera, el temor hacia alguien cercano, hacia alguien de su familia. Hermano, mire qué tremendo. Ese temor no lo tenía Jonás, hermano. Jonás desobedeció a Dios y se fue. ¿Y qué le importó, hermano? Sin saber que todos los que estaban en la barca iban a sufrir las consecuencias. Y por eso digo, ese temor no lo tenía. Ese temor no lo tenía Acán cuando se robó el manto babilónico. Si él hubiera pensado en su familia, ¿no? Hermano, pero el problema no es si tener ese temor, porque tampoco queremos tener ese temor del sufrimiento que puedan venir. El Señor nos quiere liberar de ese temor, pero ¿cómo vamos a ser libres de ese temor, hermano? Entonces mire, aquí la palabra lo que nos está enseñando, no en este pasaje, sino que en el que vimos de allá de 2:10 de Apocalipsis, hermano, es que a veces nos toca enfrentar. Hay momentos que lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad como lo hizo el Señor, pero tenemos que ser libres de este temor, porque no podemos. Ese era el temor que tenía Job también. Dios mío, mis hijos estarán haciendo algo mal, y entonces ofrecía sacrificios y de repente sus hijos, hermanos, se los llevó el enemigo, hermano. Vemos todo lo que pasó en la vida de Job, pero había un temor, y bueno, aunque eso lo vamos a ver más adelantito quizás, pero el punto es que el temor al sufrimiento, hermano, de otros cercanos. Señor no quiere que tengas temor. Señor quiere que sepas que Él tiene propósitos también con los tuyos, y que si en algún momento los tuyos van a pasar por alguna situación, tú por tanto que hagas no vas a poder evitar ese sufrimiento. Hay cosas, mire, cuando son nuestros hijos, son niños, nosotros los podemos cubrir, pero llega una edad que ellos tienen que tener sus propias experiencias con el Señor, y por mucho que nosotros querramos ser sobreprotectores con ellos, no por eso vamos a evitarles, hermano, algunas cosas. Así que tenemos que ser libres en el nombre del Señor, entregando a nuestros hijos, poniendo como Abraham a su hijo en el altar. Tenemos que entregarlos en el altar, tenemos que ponerlos en el altar y confiar que Dios va a obrar en la vida de ellos. No te estoy diciendo que le des toda la libertad, no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermano, que hay cosas porque hay padres que no quieren, por ejemplo, que sus hijos vayan a estudiar, porque mejor prefieren que estudien en línea para tenerlos ahí. Hermano, no quieren que sus hijos trabajen porque pobrecitos. No, hermano, que vayan y que enfrenten ciertas situaciones que son necesarias, claro, con límite, con respeto y poniendo los parámetros, ¿verdad? Ok, mire lo que dice Job 9:28. Tengo miedo de lo que voy a sufrir, pues sé que no me crees inocente. Hermano, mire qué tremendo. Mire el concepto que en un momento dado llegó a tener Job de Dios. Hermano, el temor de él, yo tengo miedo, dice, de lo que voy a sufrir, porque yo sé que tú no me tienes por inocente. Él se sentía culpable. Es que Job sabía también, hermano, que había hecho cosas que no estaban bien.
Job sabía que habían situaciones que no estaban caminando en el mejor orden. Job sabía que de alguna manera él había sido injusto con sus hijas, no dándoles herencia. Job sabía ciertas situaciones, hermano, que no estaban caminando bien, y ahora él se siente culpable porque él sabe, hermano. Entonces tenía temor, hermano, porque la culpabilidad lo acusaba. Hermano, se sentía acusado, no se sentía él verdaderamente, hermano, libre de esa culpabilidad. No se sentía perdonado, hermano. Y entonces, ¿para qué ofrecía tantos sacrificios delante de Dios si él al final de cuentas no se sentía perdonado? Entonces hay gente que, hermano, como no se siente perdonada, se siente culpable y teme sufrir por lo que hizo anteriormente. Tú ya le pediste perdón, ten por seguro que Dios ya te perdonó. Ay, Dios mío, ¿a qué horas voy a ir caminando y me va a caer un rayo? ¿A qué horas tal y tal cosa? Padre Santo, no, Dios mío, ten misericordia. Por favor, papadito lindo. Hermano, no puedes andar toda la vida así. Tienes que ser libre de ese temor al sufrimiento. Mire el libro de Job, capítulo 9, versículo 34. Dice: si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir el castigo divino. Es complementario con lo que le estaba diciendo. Hermano, si antes no dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Ahora este hombre tiene temor, hermano, tiene miedo a sufrir el castigo divino. Es decir, Dios me va a castigar porque yo hice sí, hiciste algo indebido. Lo que tienes que ir es pedir perdón. No dice la Biblia: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Entonces ve, pídele perdón. Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. A menos que tú y yo no aprendamos en medio, hermano, de todo eso, Dios nos va a tener que enseñar. Pero si aprendemos, yo te aseguro que el castigo no va a venir sobre ti. El castigo es la última faceta de la disciplina de Dios. El castigo, hermano, es lo último que Dios, claro, si es necesario, Dios lo permite. Dios lo hace, porque al que ama, Él disciplina. Pero esa disciplina tiene un proceso y el castigo es lo último. Santiago, capítulo número 3, verso 15. Hermano, dice: el Señor te ha perdonado, ha alejado a tus enemigos, el Rey de Israel, el Señor está dentro de ti, así que ya no tendrás miedo del sufrimiento. Mire, hermano, qué tremendo, porque todos estos versos que hemos leído de alguna manera están íntimamente ligados. Desde el temor al sufrimiento por la culpabilidad, el temor al castigo divino, y aquí estamos viendo, hermano, que también se habla de los enemigos, y se habla también de la falta de perdón, porque dice: el Señor te ha perdonado. Entonces, hermano, la falta de perdón traía ese temor, abría la puerta hacia el sufrimiento. Qué tremendo, hermano, porque por eso es que el Señor tuvo que permitir que esa iglesia, Esmirna, hasta su nombre era profético, que a través, hermano, de enfrentar el sufrimiento, la iglesia iba a ser liberada de ese temor. Tú no puedes estar temiendo. Claro, hermano, si tú le fallas al Señor, si tú haces algo indebido, lo que tienes que hacer es acercarte a Él y saber que sobre todo juicio va a triunfar la misericordia. Miren, yo sé que hay consecuencias que pareciera que son inevitables, pero no son inevitables, ¿cómo decirte? No son inevitables porque sean inevitables, sino que son inevitables porque a veces no aprendemos. Pero si tú aprendes, estás convicto de lo que estás viviendo, yo te aseguro que, hermano, el Señor puede liberarte de algunas consecuencias. Ok, voy rápido en esto porque yo creo que ya me di a entender, solo estoy poniendo algunos ejemplos. Mire Apocalipsis 18:15 y digo otra vez, hermano, que en el libro de Apocalipsis aquí puede ser ya un juicio contra Babilonia, contra alguien, pero yo estoy extrayendo solamente el principio del temor al sufrimiento. Los comerciantes que se habían vuelto ricos gracias a lo que le vendían a ella se alejarán, pues tendrán miedo de recibir su mismo sufrimiento. Ellos llorarán y se lamentarán. Mire, los que comerciaban con Babilonia, dice aquí que van a temer al sufrimiento. Aquí digo van porque todavía esto no ha pasado. Van a temer al sufrimiento que le va a venir a Babilonia y se van a alejar de ella por temor de que a ellos también les llegue ese mismo sufrimiento.
Es decir, van a alejarse de ella, más bien dicho, por temor a que les llegue el... Hermano, si hasta en el mundo dicen hechor y consentidor pagan por igual. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que ser participantes de pecados ajenos, condescendiendo ni consintiendo pecados ajenos. A veces en nuestra familia, con nuestros hijos, con alguien de nuestra familia. Ay, no, yo no voy a decir nada porque no me quiero meter en problemas o para que no le quiten el privilegio a fulanito. No, porque hermano, estos temían al sufrimiento que le iba a venir a Babilonia porque sabían que habían participado con ella. Hermano, mire qué tremendo. Dice, hermano, Job 15:24, el temor de la tribulación le llena de terror y desastres imaginarios le rodean y desasosiegan como a un rey que se dispone a dar una batalla. Temor al sufrimiento por la tribulación. Hermano, cualquier tipo de tribulación. ¿Le temes a enfermarte? Por el sufrimiento que pueda venir. Le temes a pasar una escasez por el sufrimiento. Entonces, aquí nosotros, hermano, no podemos estar con esos temores. Temor a la tribulación. Y peor si me voy a quedar a la tribulación o a la gran tribulación. No, hermano, renuncia a eso. No lo hagas por temor, sino por amor. Conságrate, porque el temor, si el tiempo, yo creo que Cristo pronto viene, pero si el Señor tardare, hermano, ese tiempo que pase, ese tiempo que dure, ese tiempo, hermano, va a resultar que vas a perder el temor de miedo, pero si tú amas, hermano, el amor va a hacer que tú permanezcas ferviente con el Señor. Un par de versos más, mire 1 Pedro 4:16, pero si padece como cristiano, no tema. No tema el padecimiento de vivir como hijo de Dios. Hermano, vivir como hijo de Dios, vivir conforme a la piedad de Dios. No temas, hermano, que te va a venir algún es que si vivo yo, mientras más trato de agradar a Dios, más estorbos me vienen. No, hermano, no temas a ese sufrimiento. Por eso a veces nos hacen pasar por el sufrimiento, porque tenemos ese temor. Por eso, lo que temía, eso me sobrevino. Claro, porque el temor abre la puerta para que a través del sufrimiento seamos liberados del temor. Eso se vuelve como una especie de círculo virtuoso ahí. Termino con este versículo. Jeremías 30, versículo número 9. Mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo, ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Hermano, ¿cuál era el temor aquí? El temor del sufrimiento aquí, hermano, era el temor a ser esclavos. El temor a llegar a ser esclavos. Mire qué tremendo. Entonces hay personas, hermano, que bueno, es que se puede malinterpretar si lo digo, ¿verdad? Mejor voy a hablar de nivel general para no poner ningún ejemplo. Hay muchas personas que se retraen de hacer cosas por temor a caer en la esclavitud, cuando lo que Dios quiere es hacernos libres. Si la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces el Señor nos quiere hacer libres de la esclavitud. Nos quiere hacer libres de la esclavitud, pero es necesario que no temamos, que no tengamos el temor del sufrimiento por la esclavitud. Dios mío, no puede ser. Hay personas, hermano, que toda la vida fueron pudientes, de una familia muy adinerada, y de repente, hermano, tienen temor a quedarse sin dinero y porque no quieren llegar a tener que trabajar, y en ese temor de no quedarse sin dinero por el sufrimiento que les puede traer de alguna manera, según ellos lo conciben, hermano, empiezan a prestar dinero para mantener un estilo de vida. Quizás ya sus padres murieron y hubo una mala administración de los recursos, y eso trajo como consecuencia, hermano, que las personas entonces no sean verdaderamente libres. Van a tener que enfrentar una situación para que el Señor los pueda liberar. Ok, aquí te quiero presentar entonces un resumen, hermano,
como lo hicimos con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Por eso puse involución, evolución, iglesia de Esmirna. Aquí la iglesia, hermano, tiene temor de sufrir. La novia, hermano, no teme el sufrir. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está con ella. ¿Por qué? Porque sabe que el Espíritu Santo está ahí, hermano, reforzando el poder, y que si el Señor permite pasar por un proceso de sufrimiento es porque es extremadamente necesario, ¿verdad? Aunque ya vimos que, hermano, no es obligado, no es o sí el sufrimiento, sino que es si es necesario el sufrimiento, ¿verdad? Ok, entonces le pongo aquí la iglesia. Fíjese, la iglesia en general, hermano, tiene temor a sufrir por el servicio en la obra. Tiene temor por lo que pueda pasar con alguien cercano. Tiene temor, hermano, porque se siente culpable de algo que hizo. Tiene temor al castigo divino. Tiene temor a la persecución de los enemigos. Tiene temor a ser parte del castigo ajeno porque en algún momento pudo haber participado. Tiene temor a la tribulación. Tiene temor a vivir como cristiano. Tiene temor a la esclavitud. Estos son algunos ejemplos, porque yo busco lo que existe de manera literal, pero el concepto de este sufrimiento por el temor aparece en muchos pasajes. Ahora, la iglesia novia, mientras la iglesia está involucionando por todos estos temores que tiene y no es libre, la iglesia novia, la iglesia, hermano, pide valentía para poder sufrir. ¿No se recuerda que en el libro de los Hechos, Señor, danos, como le dice, Señor, mira sus amenazas y concédenos que podamos predicar con denuedo tu palabra? Y esa palabra de nuevo es valentía. Entonces ellos, lo que hace la iglesia novia es pedir valentía para poder servir al Señor, porque nadie va a poder servir de manera adecuada si no se llena de la valentía del Señor. Hermano, en el caso de alguien cercano, como el caso que vimos de Jacob, que temía el sufrimiento de su hijo Benjamín, hermano, nosotros entendemos, la iglesia novia entiende que no hay despropósito en Dios, que Dios lo va a librar, pero que si es necesario pasar para poder madurar, pues Dios lo va a hacer. Hermano, aquí la iglesia novia, hermano, sabe que Cristo perdonó sus pecados, no se siente culpable. La iglesia, hermano, que tiene sus temores, se siente culpable y no se siente perdonada, pero que Cristo perdonó. La iglesia novia, hermano, no teme al castigo divino porque conoce la misericordia divina, hermano. La iglesia que teme por el sufrimiento, por la persecución de sus enemigos, la iglesia novia sabe, hermano, que lo que dijo David: en esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no canta victoria. Entonces, ¿cuál es la fórmula para evitar el sufrimiento, hermano, por la persecución de los enemigos? Agradar a Dios, y entonces el enemigo no va a cantar victoria sobre nosotros, hermano. La iglesia en general teme ser parte del castigo ajeno. La iglesia novia no es partícipe de pecados ajenos, sino que, hermano, lo que tiene que declarar lo declara y no pone sus manos ni se hace uno con aquellos que están cometiendo pecados. La iglesia novia, la iglesia en general teme el sufrimiento por la tribulación, hermano. La iglesia novia está dispuesta al sufrimiento cuando sea necesario y sabe soportar ese sufrimiento. La iglesia novia teme vivir como cristiano, hermano, por el sufrimiento que le pueda venir. La iglesia novia obedece a Dios y no a los hombres. Dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La iglesia en general teme el sufrimiento por la esclavitud de ciertas cosas. La iglesia novia, hermano, sabe que su libertad está en Cristo y a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Entonces mire cómo va involucionando la iglesia en general y cómo va evolucionando la iglesia novia. Por eso es que en cada iglesia al final se dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y, hermano, y de ahí va a salir la iglesia novia y por eso es que se va a convertir en más que vencedora. Ok. Dejémoslo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su infinita misericordia. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Señor. Hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, suplicándote misericordia. Primariamente, Señor, queremos orar por aquellos que quieran aceptar a Cristo o reconciliarse, Señor, contigo. Por favor, papadito,
Yo te pido, Señor, que tú los puedas guiar, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que ellos, Señor, te pidan perdón. Queremos orar juntamente con ellos. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos la vida de aquellos que hoy se reconcilian con el Señor o aceptan a Cristo. Te pido que les perdones todos sus pecados. Señor, por favor, lávalos de toda maldad. Líbrales, Señor, de la acusación del enemigo, de las tentaciones que el enemigo pueda traer a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, escribe sus nombres en el libro de la vida. Ayúdalos a caminar en integridad y en verdad contigo. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, que la acusación sea alejada de sus vidas. Padre, por favor, yo sé que tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor y de fidelidad. Padre, por favor, te lo pido, Señor, guárdalos, extiéndeles el manto de perdón. Opera ese milagro del nuevo nacimiento en sus vidas, Señor, y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Padre, yo también te quiero pedir por los hermanos de la iglesia, Señor, para que tú, Señor, les ayudes a irse convirtiendo en más que vencedores. Padre del cielo, que, Señor, podamos vencer el temor al sufrimiento. Hoy vimos cómo la iglesia de Esmirna necesita ser ministrada, Señor, para eliminar de ella el temor al sufrimiento. El temor al sufrimiento en sus diferentes facetas. Padre, por favor, ten misericordia. Obra, papito lindo. Obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a amarte más, para que al amarte más nos llenemos de ese amor perfecto, y al llenarnos de ese amor perfecto, Señor, Dios mío, seamos liberados nosotros, Señor, de cualquier temor al sufrimiento, y que sobre todo no hagamos nada, Señor, que no sea motivado por el amor para ser liberados del temor al sufrimiento, sino que al amarte, todo lo que hagamos, Señor, sea para poder agradarte en lo que hacemos. Papito lindo, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Dios mío, ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Continuaremos con este estudio que creo yo es muy importante para poder evolucionar. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.